Hace 2 semanas dimos inicio a este estudio del libro de los Hechos. Recapitulando un poco de lo mucho que hemos hablado, en el capítulo 1 estudiamos cómo Jesús le decía a sus discípulos que debían aguardar al cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, para que ellos pudieran emprender esta tarea de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Y en ese momento reflexionábamos cómo sus discípulos, cómo los discípulos de Jesús habían sido testigos de los milagros de Jesús, habían compartido con Él muchas de las maravillas que había hecho, habían sido testigos en ese momento también de su ascensión al cielo, habían sido testigos de su muerte y de su resurrección y tenían pruebas indubitables de esto. Sin embargo, decíamos en ese momento, aún así, ellos aún no podían iniciar esta tarea de ser testigos, sino hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo, que era una promesa que habían recibido del Padre y que también habían escuchado de Jesús. Y hacíamos énfasis en Hechos capítulo 1, versículo 8. Me imagino que para este punto ya muchos se lo saben de memoria. ¿Qué dice Hechos 1, 8? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Nosotros. ¿Y qué? ¿Y me serán? ¿Dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dónde más? Hasta lo último de la tierra. Al llegar al capítulo 2, mirábamos cómo esta promesa de la que estaba hablándole Jesús a sus discípulos se cumplía, se hacía realidad. La profecía se cumplía. Lo que Jesús les había dicho que pronto iba a suceder, sucede en este capítulo. Reciben el Espíritu Santo y de manera inmediata este Espíritu Santo entra en acción en ellos. Suceden cosas maravillosas. Lenguas de fuego, como de fuego sobre sus cabezas, y después empiezan a hablar. Y contaban las maravillas de Dios. Y se podían entender cada uno en su idioma, aunque fueran de diferentes nacionalidades y aunque estuvieran hablando diferentes idiomas. Y se produce lo que decíamos en el domingo pasado, lo que es la primera predicación del Evangelio. Vemos a Pedro movido por el Espíritu Santo en acción inmediatamente, y Pedro realiza su primera predicación sobre arrepentimiento y salvación. Y muchas personas fueron salvas ese día. También muchas personas recibieron el Espíritu Santo y empezaron una nueva vida en Cristo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora llegamos al capítulo 3. En el capítulo 3 lo que vamos a ver es el milagro de la sanación de un cojo de nacimiento, mediante la fe en Jesucristo. Y luego vemos el discurso de Pedro, producto de la confusión de la gente ante este tan hermoso milagro de la sanación del cojo. Sí, quisiera que pudiéramos leer Hechos capítulo 3. Lea conmigo, por favor, abra su Biblia y vamos a leer todo el capítulo. Dice así. Hechos 3. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En referencia al cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Imagino como una forma que a cualquiera que entrara al templo, él pedía su limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos.
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Hermanos, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Cuando vamos a ver este pasaje de Hechos 3, nos encontramos a Pedro y a Juan yendo juntos al templo. Y no van solamente de casualidad al templo, sino se dice que van a una hora específica, que era conocida la hora de la oración. Hay algunos estudiosos que creen que el propósito de Pedro y de Juan de ir al templo en ese momento no era ir a orar. No era como que, hoy a las 9 de la mañana hay culto de oración, ¿por qué no vamos? Ok, vamos a orar. Dicen que no era ese el propósito de él.